Bueno, es un enorme placer participar hoy de esta presentación del libro de Roberto Robacio, Ciencia y Tecnología en tiempos difíciles, de la ciencia pura a la ciencia neoliberal. Bueno, además de Roberto Robacio, autor del libro, nos acompaña el profesor Diego Hurtado, quien oficiará de presentador de este libro, y José Ortega, el doctor José Ortega, codirector de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, con quien coeditamos este libro para una coedición entre la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Córdoba. Un gusto entonces de tenerlos aquí. Le cedo la palabra a mi colega Ortega, José Ortega, para que comience esta presentación. Las noticias son tan necesitadas, ¿no? Y presentar la obra de un querido maestro, como es el doctor Robacio, un querido profesor emérito de nuestra casa, no solo que me complace como coeditor, porque ha sido un gusto y realmente hemos trabajado muy bien con nuestros colegas de Dubin en lo que ha sido la edición de este libro, sino también por la obra que presentamos y por su autor, ¿no? Respecto a la obra se hablará mucho y tendremos al propio doctor Robacio y por supuesto a su muy calificado presentador, que hablarán en detalle de la obra. Pero sobre el doctor Robacio, todos lo conocemos, es un incansable divulgador. Me gustaría dar solo algunas notas de su vastísimo currículum: médico cirujano, técnico de laboratorio, doctor en medicina y cirugía, doctor en la Universidad Nacional de Córdoba y por supuesto doctor también en Francia, en la Université de Paris Nord, investigador del CONICET, profesor titular por concurso, ha recibido premios muy importantes como el Bernardo Hussein, como el Remo Bergoglio, ha sido director muchísimos años del Centro de Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas y Físicas Naturales de nuestra casa, y por sobre todas las cosas es una bellísima persona, es un intelectual comprometido, y eso lo muestra esta síntesis, esta reflexión tan profunda que él logra desarrollar en la obra que nos convoca. No quiero extenderme más, realmente muy satisfecho de estar aquí. Yo voy a presentar un PowerPoint que el profesor Robacio nos irá dando las correspondientes explicaciones de las imágenes que vamos a poder visualizar. Así que ya están viendo en pantalla el inicio del PowerPoint. Ahí comenzamos, Roberto. Estimados colegas y amigos, en esta difícil época pandémica tengo el gusto de comunicarme con ustedes para presentarles y poner a su consideración un libro de mi autoría, como ya fue presentado, con el título de Ciencia y Tecnología en tiempos difíciles, de la ciencia pura a la ciencia neoliberal. Este ensayo fue posible por la confianza y apoyo de las editoriales de la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Córdoba, a quien agradezco muy especialmente también a Carlos Gácera de Dubin y al profesor Diego Hurtado, quien comentará sobre el libro. El contenido del libro resume medio siglo de experiencia en la ciencia y tecnología regional y global, y está respaldado en muchas fuentes que son citadas como referencias bibliográficas y citas de Internet. Aunque el título ya presenta el tema, quizás sea útil explicitar que sus propósitos fueron ofrecer elementos para reflexionar sobre ciencia, tecnología y sociedad, aportar argumentos a un área de interés público pero poco conversada y mucho menos discutida, y contribuir al análisis histórico-ideológico de la ciencia y tecnología a nivel regional y global. Y como la historia es necesaria para conocer el presente y planificar el futuro,
Este ensayo se inicia con reflexiones sobre las raíces de la ciencia y sobre aspectos que con frecuencia se consideran ajenos a la ciencia. Este análisis inicial ya nos permite concluir que la ciencia no fue, no es, ni debiera ser ajena a su contexto social. En consecuencia, analizamos el ingreso del neoliberalismo y sus relaciones con el mundo y con la ciencia. Y como una de sus consecuencias, reflexionamos sobre el camino que recorren muchos científicos de países periféricos en un círculo vicioso difícil de evitar. Que se inicia con el egreso universitario, un doctorado, un postdoctorado en el norte y elección del tema de trabajo, resalto las comillas, regreso con un tema exclusivo, también entre comillas, desarrollo del tema en colaboración o dependiendo de un laboratorio extranjero, ilusión de competencia global, dirección de estudiantes y doctorandos, donde se cierra el círculo. En este libro también recorremos las características del neoliberalismo y de qué manera pueden leerse en clave de ciencia y tecnología. Damos ejemplos de algunas conductas que muchos científicos asimilaron desde las bases neoliberales. Por ejemplo, la teoría del derrame, en donde se observa frecuentemente a los directores de un laboratorio tratando de convencer a los discípulos de que lo más importante, y a veces lo único importante, es publicar papers. De esto se deriva otra característica del neoliberalismo, que es el individualismo, con la prioridad y primacía en esas publicaciones, pensar rápido, hacer rápido ciencia, escribir rápido, para caer en lo ya conocido, publicar o perecer. También mostramos algunas consecuencias de estas actitudes, como la enorme producción de papers en las últimas décadas en todo el mundo, pero también con una gran proporción de rechazos por fraudes o sospechas de fraudes. En el libro también analizamos la actividad de ciencia y tecnología en Argentina en las décadas recientes, como la etapa neoliberal cuando se nos mandó a lavar los platos, o las mejores condiciones del 2004 al 2014, hasta la última caída en otro desastre neoliberal del 2016 al 2019. Al incursionar sobre el tema de la educación, analizamos el concepto de soberanía intelectual o soberanía del conocimiento sobre la base de la recepción de bienes culturales universales, pero con autonomía en las decisiones. Y como concepto fundamental, defendemos la idea de descolonizar con el significado de no mirarse a sí mismo con la mirada del dominador. Finalmente, con el concepto ideológico de una ciencia no neutra, fundada en antecedentes históricos y en el compromiso social del científico, reflexionamos sobre el concepto de ciencia, tecnología y sociedad. En todo el ensayo abundan las preguntas que todavía no tienen respuestas, pero que es necesario abordar para iniciar la discusión y toma de decisiones para el futuro de la ciencia y tecnología nacional y regional. Un acercamiento a las respuestas quizá ya fue dado por Deodoro Roca en el Manifiesto Liminar de 1918, cuando dice: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Pero sobre todo cuando reflexiona casi 20 años después al decir que no habrá reforma universitaria sin una previa reforma social. Desde esta posición
podríamos decir que antes de preguntarnos qué educación, ciencia y tecnología queremos, deberíamos preguntarnos qué país queremos. Pero de algo podemos estar seguros, de que no habrá una respuesta válida sin el compromiso social del científico. Si este libro tiene alguna virtud, es la intención de problematizar el tema. No fue escrito para ofrecer respuestas ni para proponer soluciones, sino para acercar argumentos, para discutir y decidir sobre ciencia, tecnología de cara a la sociedad. Y como surge a lo largo del libro, tampoco fue escrito para jugar desde un lugar neutral. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Roberto. En esta síntesis has recorrido un libro de 400 y pico páginas que sin lugar a dudas es apenas el iceberg, ¿no? La punta del iceberg que tiene este magnífico libro, como decía José anteriormente, ¿no? Bueno, le voy a ceder la palabra al doctor Hurtado, que es doctor en física por la UBA y profesor de la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires. Desde 2019 ocupa el cargo que podemos sintetizar como viceministro de Ciencia y Tecnología, pero además tiene una vastísima trayectoria como docente, como investigador. Ha tenido otros cargos de gestión, por supuesto, fue presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear en 2015. Finalmente tiene una vastísima publicación de artículos en revistas especializadas y algunos libros que también conocemos como aportes importantes al desarrollo del pensamiento científico. Entre ellos cito La Ciencia Argentina, un proyecto inconcluso, publicado en 2010, que abarca el periodo de investigación entre 1930 y el año 2000. El sueño de la Argentina atómica, publicado en 2014, Política, Tecnología Nuclear y Desarrollo Nacional entre 1945 y 2006. Una voz más que autorizada para hablar de este tema, la ciencia, la tecnología en los tiempos neoliberales y el desarrollo de una ciencia pura, ¿no? Un gusto, profesor Hurtado, que nos acompañe en esta presentación y le cedo la palabra con mucho gusto y atención. Perfecto, bueno, muchas gracias Carlos y José por la invitación y también obviamente quiero agradecerle al autor, a Roberto. Realmente para mí es un honor y no estoy usando una fórmula, ¿no? Digo, realmente poder presentar un libro del doctor Rovazio para mí es la verdad que es un orgullo. Yo no voy a describir el libro, no creo que fuera capaz de hacerlo en pocos minutos y de superar al autor, que lo acaba de hacer. Digo, un libro que es realmente complejo, que presenta un recorrido amplio, tanto en la cantidad de, ¿cómo decirlo?, de problemáticas, de interrogantes que aborda, como el arco temporal. En un punto es un libro muy ambicioso, con un nivel de elaboración que en muchos sentidos impresiona, pero además de ser ambicioso, realmente logra cumplir con aquello que se propone. Entonces yo creo que es un poco más interesante dar una mirada de lector, ¿no? Y donde yo quiero intentar transmitir 2 o 3 ideas que creo que justifican, por un lado, ¿cómo decirlo?, que intentan mostrar la originalidad del libro y por otro lado la relevancia enorme del núcleo temático y del objetivo que el libro se propone. Es decir, la meta del libro no es fácil, pero además hoy, en tiempos de pandemia, pareciera más crucial. Esto es muy interesante notarlo. El libro no fue escrito durante tiempos de pandemia, fue escrito mucho antes.
y sin embargo gran parte de las problemáticas que plantea me parece que se amplifican en este momento muy particular, ¿no?, que estamos atravesando. Entonces, empiezo diciendo que si uno quisiera encuadrar el área temática en el que se desarrolla el libro de Roberto, uno podría decir, de manera amplia, se puede encuadrar en lo que se llama los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Pero esto como primera aproximación, porque el libro en realidad desborda este encuadre. Aborda variables económicas, culturales, políticas, es decir, no deja sin tratar dimensiones que hoy faltan en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, como es la dimensión institucional, digo. Y además, a pesar del rigor de los datos y las fuentes que utiliza, o que se presentan en el libro, y que realmente impresionan por el arco, por la variedad, también el libro no deja de lado y se preocupa mucho por ser didáctico. Es decir, en algún sentido el libro apunta a una audiencia amplia. Entonces, yo me haría la siguiente pregunta, es decir, ¿cuál es la apuesta del libro? Si yo la pudiera sintetizar en 1 o 2 puntos. Digo, primero, abordar a la ciencia y a la tecnología como prácticas sociales, enraizadas en contextos económicos, en contextos políticos y culturales. Lo digo en plural, si bien el libro se enfoca en la Argentina, porque antes de llegar a la Argentina, el libro enfoca otros contextos, ¿sí? Y muestra relaciones de poder, enfoca la importancia de la geografía. Y un segundo punto, diría, sería sí contextualizar esta problemática de la práctica científico-tecnológica enraizada en contexto económico, político y cultural, pero para el presente argentino. E incluso uno diría el presente argentino entendido en su contexto latinoamericano. Es decir, y esto significa también en el campo de fuerzas de lo que podríamos llamar países de la periferia. Concepto, periferia, que el autor utiliza. Entonces, si bien el libro se remonta a una breve introducción que va a buscar las raíces de la ciencia y la tecnología en la revolución agrícola hace 10.000 años, recorre la antigüedad, el medioevo, la revolución científica del siglo XVII, sin embargo, esto lo hace de manera introductoria y el punto de llegada es comprender, analizar, yo diría también deconstruir, ¿sí?, el impacto del neoliberalismo en la ciencia y la tecnología, cómo se practican en las sociedades contemporáneas, pero especialmente en el contexto de nuestro país y de nuestra región. Entonces el libro también necesita y se dedica, y yo creo que lo hace muy bien, y de manera, me animo a decir, filosa, a comprender y a caracterizar esto que llamamos neoliberalismo. Y obviamente cuando digo cuando utilizo esta idea de un análisis filoso, un poco lo hace desde un enfoque crítico y, por supuesto, muy escéptico respecto de a dónde nos está conduciendo este marco. Entonces, dicho esto como marco amplio y yendo a rasgos más específicos, podría decirse que este libro, en muchos aspectos, es un libro antineoliberal que se propone fundamentar por qué este orden global resulta nocivo para nuestros países, ¿sí?, mostrando su impacto. Yo creo que lo hace muy bien, el impacto devastador de estas prácticas, de este orden global en las prácticas de producción de conocimiento. Y yo diría como corolario, se propone también conjurar, mostrar un camino de salida, tratando de conjurar en el propio libro y en el propio estilo las dos estrategias que fueron las más eficaces del neoliberalismo: deshistorizar, ¿sí?, los procesos socioeconómicos y culturales y despolitizarlos. Entonces, ¿cómo lo hace el libro? ¿Cómo se propone conjurar esto? Bueno, justamente historizando y politizando. Es decir, mostrando que aquellas debilidades de la ciencia y la tecnología en Argentina, que nuestro país busca superar, no pueden comprenderse sin comprender su enraizamiento en la trama histórica, en el lugar geopolítico, ¿sí?, el lugar geopolítico geoeconómico que se le asigna a nuestros países, a los países de la región. Es decir, dicho de otra manera, los problemas que presenta la ciencia y la tecnología en la Argentina no se pueden comprender sin comprender el lugar que se le asigna a nuestro país en lo que
muchos economistas llaman división internacional del trabajo, como país productor primario y como territorio para la especulación financiera. Es decir, esto el libro lo pone de manifiesto de manera muy clara, muy didáctica, muy profunda, y en ese contexto el desarrollo científico-tecnológico. Digo, para ir cerrando, en este punto, para el autor no hay tabúes, no hay temas prohibidos, no hay cosas que no puedan ser sometidos al análisis crítico. Esta tal vez sea la dimensión o lo que yo encuentro como la faceta más atrapante del libro. La equidad de género, el negocio global de los alimentos, la universidad futura, así lo llama Roberto, la universidad futura, los medios de comunicación, la deuda externa, el negocio de la salud, etcétera, etcétera, son todos temas que son abordados interrogando la producción de conocimiento. A lo largo del libro vemos recuadros. Esto es muy interesante también, porque de pronto la narrativa cambia de foco para concentrarse en algún tema específico. Por ejemplo, algunos ejemplos de recuadros pueden ser la ciencia en el mundo del trabajo, el manifiesto liminar de la reforma del 18, porque en algún momento, cuando se enfoca a comienzos del siglo XX, la reforma universitaria pasa a ser un tema crucial para entender la ciencia argentina. ¿Por qué es necesaria la divulgación científica? Es otro de los recuadros. Entonces digo, para cerrar, hay libros, yo diría los buenos libros, que pueden ser muy bien representados por la metáfora del viaje. Esta idea de que embarcarse en su lectura supone una experiencia semejante a la de un viaje. Este libro de Roberto es un viaje que impacta y que transforma. Es decir, uno no termina pensando lo mismo de la ciencia y la tecnología al comienzo del libro que al final. Einstein hablaba de la ciencia como una aventura del pensamiento. Es decir, este libro es una enorme reflexión sobre la ciencia que también representa una aventura del pensamiento. Así que bueno, cierro diciendo que vale la pena leerlo. Dejo acá y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Diego Hurtado, viceministro, o como le guste que llamarlo, pero su síntesis ha sido, creo yo, muy precisa para este libro de Roberto, que por cierto, José, comercializaremos entre ambas editoriales, estará disponible ya en librerías. Al momento es un libro importante para muchos, así que también lo podrán comprar de manera directa en la página de nuestras editoriales. Roberto y José, un minutito cada uno para referirnos al cierre de esta presentación. Bueno, lo único que me resta decir es volver a agradecer a ambas editoriales y un profundo agradecimiento a Diego, porque debo reconocer que si yo hubiera querido resumir y elogiar mi libro, no lo hubiera podido hacer mejor. Gracias, Diego. En lo que respecta a nosotros, bueno, la satisfacción de estar aquí realmente ha sido una hermosa presentación. El doctor Robacio y el doctor Hurtado nos han ilustrado con mucha claridad, y no queda más que invitar a los lectores a apropiarse de esta obra y a hacer ese viaje junto con nosotros. Sí, por supuesto, y dejar también claro a quienes están viéndonos en este momento la posibilidad de chatear, ya sea en el canal de YouTube o en Facebook, con el profesor Robacio y el profesor Hurtado, para que respondan preguntas que pueden surgir al momento de esta presentación. En tiempos de pandemia nos adaptamos y dialogamos a través de los canales que tenemos posibilidad de utilizar. Yo quiero agradecerles en nombre de nuestra universidad y en nombre de la edición universitaria que de algún modo representamos José y yo en una vasta red de más de 40 editoriales, el enorme orgullo de retener a nuestros intelectuales, científicos y profesores
en publicaciones como esta, que sin lugar a dudas trascienden la misión de nuestros catálogos y llevan el pensamiento y la ciencia a otros lugares del mundo. Muchas gracias. Y seguimos en contacto entonces, dialogando con el público a través de nuestras redes.